Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos. Lindo día, ¿no? Ya sé, está fresco el aire. ¿Cómo están? Estamos en comisión, estamos en Diputado TV y juntos vamos a recorrer la Argentina que nos importa. Te titulo y volvemos. Dale, vamos. Bueno, el tema de Superrigi. ¿Por qué la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, aprobó esta media sanción del régimen para incentivar grandes inversiones? De eso se trata, esas letras, en las nuevas industrias. De eso vamos a hablar. Y avanzamos. Donde no hubo quórum es en el Senado, en la Cámara Alta, se cayó la sesión para pedir la interpelación a Adorni. Y avanzo. Se titula Programa Alerta Sofía. Es un objetivo. ¿Cuál? Bueno, establecer un marco normativo permanente, esta es la palabra, que garantice la difusión inmediata y masiva de alertas ante la desaparición de menores, sobre todo en riesgo inminente. Bueno, vamos a tratar de desclasificar cada una de estas palabras. Él es Nicolás Gallardo. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Buena mañana. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer. Bien, Hay que ir con el Breaking News, si usted quiere. bueno, empezamos mal. Ah, ¿no? ¿Arranquemos de vuelta? No. Háblame en Usted casa. vio que hay un canal que le pone Breaking News. Yo te pongo lo que vos quieras. En cuestiones de alerta. Ah, ahí está. Claro, alguno dice, alerta, Yo soy Alerta última Gallardo, ¿no? noticia. Breaking news. Father, what happened? ¿Qué significaría lo último? Último momento, última noticia, para ser bien preciso. Por favor. Usted ya lo dio, pero... Yo lo di. Recién, sí, sí. Lo titulamos. Lo tituló usted, efectivamente. Usted va a ser, claro, digo, para aquellos que quieren, incluso, algunos me dicen, Horacio, ¿podemos hacer una charla sobre periodismo y qué sé yo? A ver. ¿Por dónde arrancamos? No. Nosotros titulamos, hemos titulado. No solo yo leo el título y sé de qué estoy hablando. Hay un equipo de producción que sigue atento. Mira, la semana anterior fue, ¿cómo no chequeaste? Quien escribió, quien confirmó, sabe de qué se trata. Después vamos a dar nombres de nuestros queridos productores. No es cuestión tampoco de alertar, pero hay una cadena en la construcción informativa. Alguien puede decir, corre en la cortina, che, no hay sesión. Y el periodista va y averigua, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Tomas apuntes, los chequeás con quien tenés que chequearlo, y Nicolás Gallardo te lo cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasó en el Senado? Hace un rato nada más, hace minutos, no hubo quórum en una sesión. Una semana de ¿Qué significaría? 3 sesiones. Alguien viene de pronto, no tiene la menor idea, nosotros tenemos el código parlamentario. Sí. ¿Qué significaría tener quórum? ¿Mayoría, minoría? ¿Qué significa? Quórum es el número de senadores, o puede ser en diputados, que se requieren para habilitar una sesión en cualquiera de las dos cámaras. Difiere, por supuesto, de la cantidad de integrantes de cada uno de El los Senado cuerpos. representa a las provincias. Exactamente. En diputados se necesitan 129, mientras que en el Senado 37. Que en resumen es prácticamente la mitad de la totalidad de los miembros, pero bueno, obviamente que puede haber después distintos tipos de sesiones, pero habitualmente nos referimos Eso a significaría estos números el quórum. que no se No logró. llegaron a los 37 votos, perdón, 37 senadores que deben sentarse en sus bancas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que ocurrió hoy es que en un momento había quórum si se sentaban. ¿Qué ocurría? Es como que nosotros estemos parados, ahora no me puedo parar, no voy a arruinar el gran plano del camarógrafo, pero, no por mí, por la verdad, pobre, ¿no? Que tiene que enfocar, pero Cierto. es como que yo me pare, entonces yo no estoy dando quórum, no estoy habilitando quórum, te tenés que sentar. Pues digo, Uno se porque computa sentándose. acá hay una cosa informática y una cosa telemática. Sí. El respaldo y la silla tiene un botón, un sensor, en realidad es un sensor. Sensor que deriva a una pantalla donde aparece tu nombre y tu banca. Después pones mano derecha, mano izquierda, digo por qué y para qué. Para aquellos que tampoco saben, Sí. el oficialismo, es decir, el partido gobernante, La hoy la Libertad Libertad Avanza. Avanza,
¿Cuántos senadores tiene en el Tiene Senado? 21. 21. Sí, El PRO sí. se sumó, en este caso, a la decisión de que el Senado no convoque al señor Adorni a dar explicaciones. El PRO, que está dividido, el PRO, el partido de Mauricio Macri, cambió de postura, o mejor dicho, tiene dos posturas. Ahí está la señora Patricia Bullrich. Patricia Bullrich está en la Libertad Avanza. Pero por eso, ella había, hace algunos días, había dicho, bueno, este tema, que es un tema tan delicado, yo voy a ir al fondo. Hubo reuniones en gobierno, después hubo medio tono, y hoy, ¿qué posición adoptó? Hoy el PRO, digo, ¿no? Sí. El PRO, que en diputados no acompañó Exactamente. la moción del peronismo, sobre todo, y de algunos sectores medios, como puede ser el socialismo también, Sí. esta vez sí, de hecho presentó y redobló la apuesta, presentando un proyecto para interpelar y posiblemente con moción de censura a Adorni, que es el mecanismo por el cual pueden destituirlo Claro. al ministro coordinador. Esto reforzaba cierta zozobra en estas horas acerca de una supuesta rebelión de los sectores dialoguistas con el gobierno. Es decir, si uno contempla al kirchnerismo, a los sectores provinciales, que incluye a algunos peronistas, si se incluye a un sector mayoritario de la UCR y al PRO, se encontraban con una circunstancia donde posiblemente podía ser una sesión compleja para el gobierno. Yo Esto ya digo, se sabía. ¿por qué se especuló con el día 2 de julio? 2 de julio iba a ser una especie de mega sesión Ajá. en el Senado por dos motivos. Estaba fijado el informe de gestión de Manuel Adorni, es este procedimiento constitucional, Claro, desde la creación de un jefe de gabinete donde tiene que rendirle cuentas a ambas cámaras una vez de hecho, a cada una por mes quien intercalado. lo antecedió, que fue el señor Francos, vino acá a dar explicaciones. Sí, claro, bueno, claro, Adorni de hecho estuvo el 29 de abril en esta Cámara, que estuvo, por supuesto, envuelto en preguntas y cuestionamientos sobre su situación patrimonial, Sí, está sí, claro, sí, sí. pero en cierto modo se habló de algo de gestión se habló. Algo de gestión. El 2 de julio estaba fijado ese informe de gestión. Sí. En estos días hubo también muchas idas y vueltas, pero lo concreto es que ese informe de gestión en el Senado está caído. Está caído eso. Protocolarmente está caído porque no hubo preguntas de parte de la oposición. La oposición lo califica de ilegítimo o de no tomarlo en serio al jefe de gabinete. Eso hace entonces de que entonces es, yo no lo estoy legitimando, no le voy a hacer preguntas. Adorni puede venir igual y hablar con su informe de gestión. Decir lo que quiera Sí. y se levanta y se va. Sí, sería absolutamente anómalo o inédito también. Es también permeable a que sea solamente cuestionado y no haya preguntas también. Es Sí, decir, claro. podría funcionar como una interpelación blue. Que Claro. uno venga a dar un informe de gestión y lo único que uno reciba es cuestionamientos hacia su Que persona. pueden pasar las dos cosas. Eso claro. entendió Patricia Bullrich. Mi información es que también lo entendieron otros funcionarios del gobierno. Después hubo cierta confusión por un posteo del propio jefe de gabinete que está dispuesto. Sí, eso lo vi. Existe una posibilidad, Eso de lo todas vi. formas, de que ese informe de gestión se realice a finales de julio. Es decir, El informe de gestión. sí, que no se va a hacer el 2. Todo esto suponiendo de que Adorni no sea interpelado, no sea removido, no haya ninguna novedad. Adorni quiere venir al Congreso, A hablar de su prevé gestión. hacerlo con un formato algo más normal Claro. a mediados o finales de julio, porque hay un procedimiento de Por envío lo de pronto, preguntas, entonces, procesamiento de el respuestas. título es, ya que Sí. nos estaban pidiendo cómo es la historia, se cayó la sesión para Se interpelar. cayó la sesión. Había. Ese es el título. Ahora vamos a ir a las placas en un Sí, instante, sí, pero para que ese se es el entienda título. este punto. Se cayó por falta de quórum y con un extraño fenómeno. Fenómeno no del clima, que está bastante lindo igual. Horacio, hace un poquito de frío, Está fresquito, pero está más que agradable. Sí. Otoñal. Con un fenómeno de que no se sentó ni la Libertad Avanza ni Unión por la Patria. Qué raro. En una Qué circunstancia, raro. no digo inédita porque ha pasado, Qué raro. pero no es muy común. Yo digo una cosa, en el medio, yo estuve atento a la mañana, como estamos todos, hay otras noticias que escapan a la política. Después
Vamos no solamente a solidarizarnos, sino el impacto del terremoto en Venezuela, pero es otro tema. Entonces, a pantalla partida de nuestra atención. Pero volvamos acá. En la mañana, políticamente, vi que Esteban Bullrich, que está transitando y peleándola con su salud, hoy renunció públicamente a su lealtad, a su filiación al PRO, a partir o a propósito de este tema. Y le dice incluso a Mauricio Macri, yo te acompañé desde el principio y por estas razones yo me bajo. Exactamente, entendiendo o vinculándolo con la oposición del PRO que no permitió. Sobre esto? ¿Cómo? ¿Tenés placas? Sí, pero así el tema podemos... que van por otro lado, ahora vamos a ir a la placa porque también menciono todos los temas que se iban a tratar. Claro, lo vamos a tratar porque son temas que corresponden a ampliarlo, pero como obviamente todo está vinculado con Adorni, entonces para no ensuciar otros temas, pero ahora vamos en instantes. Querías titular la última noticia. Exacto, la noticia es que el peronismo, había un debate reglamentario, hubo para esta sesión 2 reuniones de labor parlamentaria. A quienes nos ven, muchos saben que hay reunión parlamentaria, reúne a los jefes de bloque de cada una de las bancadas. ¿Y estuvieron todos? No. Ah, mirá. El martes hubo una reunión de labor parlamentaria. No asistió Victoria Villarruel, la titular del Senado, porque hoy es jueves, el martes. El martes. Primero, vamos en orden cronológico. La semana pasada había habido una reunión de labor parlamentaria. Sí. Se había fijado en ese momento la posibilidad de que avancen los proyectos de interpelación a Adorni con mayoría simples, es decir, con... Nos ponemos todos de acuerdo, vamos exacto, con la mitad de los senadores. Eso se había fijado en la anterior reunión de labor parlamentaria, hace una semana atrás, incluso con el ok de Patricia Bullrich. Eso cambió. El gobierno logró imponer en una nueva reunión de labor parlamentaria desarrollada este martes que en realidad aquellos proyectos de interpelación que no pasaron por comisión, esto aplica igual en diputados, se necesitan 2/3. Esto es lo que también se discutió en diputados técnico, pero es así. Y se logró. En diputados ocurrió exactamente igual. Con lo cual, en diputados lo que ocurrió es que se llamó una reunión de comisión que se va a hacer la próxima semana en diputados para tratar el tema Adorni. En el Senado ocurrió lo propio. El gobierno, horas antes de esta sesión, habilitó una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para que tenga su correlato en comisiones, para que ahí sí se apruebe con una mayoría simple. Pero si no pasa por comisión, de acuerdo a la lectura del gobierno, debía ser con 2/3. No estuvo ni Victoria Villarruel, que está a cargo del Ejecutivo por el viaje del presidente, y no estuvo... porque el presidente está viajando a España. Y no estuvieron otros 2 bloques. No estuvo el PRO, que tiene una versión más reducida en el Senado, y no estuvo Unión por la Patria. Yo había hablado esa noche con un relevante senador de Unión por la Patria que me cuestionaba este cambio reglamentario del oficialismo, que al fin y al cabo igual se terminó habilitando, con lo cual yo no soy especialista en este tema, pero me indicó lo siguiente, que cambia una contradicción de lo ocurrido hace minutos. Esa fuente, además de cuestionar lo reglamentario, me decía, vamos a ir al recinto igual, vamos a plantear de que hay una inconsistencia del cambio reglamentario, pero nos sentamos. Y no se sentaron. La pregunta es esta, a modo casi de vodevil. ¿Quién con usted habló? Sí. ¿Se sentó hoy? No. Claro, es un vodevil. Es que el tema está ahí, a mi entender. Claro, ahí está el nudo. Porque el kirchnerismo salió a hablar al término de la fallida sesión y cuestionó abiertamente lo reglamentario, está en su derecho, no soy alguien apto como para decir si está bien o mal tal o cual situación. Hay 2 bibliotecas evidentemente con 2 posturas medianamente válidas, pero se impuso la del oficialismo. El tema es que el debate era adentro, vamos a ir, vamos a presionar al jefe de gabinete, nos chocaremos con la pared, incluso hasta con el fantasma de la posibilidad de una judicialización de este tema, y el kirchnerismo no se sentó. Lo que aluden también... ¿Hay razones para eso? ¿O argumentos? Más que razones, ¿hay argumentos? Hay 2 razones. A ver, una. Una, que no lo van a decir públicamente, quieren que siga Manuel Adorni.
el kirchnerismo quiere que siga Manuel Adorni. Manuel Adorni, para quien no sabe, por supuesto, está acusado de Está enriquecimiento sospechado ilícito. de un montón de Lo cosas. están investigando, él se ha puesto a disposición de la justicia y lo están investigando. Por supuesto que ha sido muy cuestionado, en Bueno, especial el kirchnerismo por quiere distintas novedades. seguir y después vemos. Exacto, entonces el kirchnerismo que está avanzando en ambas cámaras con proyectos para interpelarlo, ahora de golpe hace un freno. Entienden que aquellos senadores que no lo van a decir públicamente, No, claro. de que es preferible tenerlo a Adorni allí, la imagen del gobierno ha tenido golpes por este tema, el presidente igual sostiene su inocencia, con lo cual convive con esta ambivalencia, con esta situación de costo político, El costo aún político, con la esa inocencia. es de la Adorni, palabra, el costo político. aún creyendo realmente en la Sí, inocencia de sí, Adorni. sí, yo entiendo. Sí. Con lo cual al kirchnerismo le conviene, más en épocas o en horas donde también hay cuestionamientos acerca de la pulcritud del peronismo en otras administraciones. Yo hice un informe hoy, por otro lado, pero hablaba de... Nadie puede suicidarse políticamente. Digo, la política en sí misma se suicida, depende de dónde. Quiere decir, estamos en 16, 14 y 16. ¿Por qué no nos acompañas con tus placas? No vamos a llegar con la de propiedad privada. Ah, entonces no, lo hacemos en el próximo. Vamos a hablar en minutos. Igual Sí. me sirve este pase gol, ya que estamos en épocas mundialistas. Pase gol, ¿qué significaría Un pase gol es una asistencia. Es un pase que te habilita directamente a patear el arco y hacer el gol. ¿Pasa esas cosas? Sí, claro. Hoy en época de tanta estadística, bueno, y después tenés que hablar, ¿no? Sí. Sí, claro que ocurre. Pase gol. Pase gol. Quienes les gusta el fútbol dirán un pase bochinesco. Ah, bochinesco. Usted sabe a qué se refiere, ¿no? No lo conozco el personaje. Al señor Ricardo Enrique. Claro. Ahí sí me tendría que parar para todo eso lo conozco. citar, pero no quiero molestar el trabajo importa. de los compañeros, pero Bueno, me tendría que parar sigamos. para hablar de Bocini. Claro. Pero Ahora está haciendo streaming, ahí lo vi. Sí, está haciendo streaming. Muy bien. Está en el Mundial. Bueno, ese es un debate. Es un debate. Ayer estaba escuchando a un querido periodista deportivo, o periodista que se ha especializado en deporte. Y le pregunta a alguien, ¿vos aconsejarías a los jóvenes que estudien periodismo deportivo? Y este es un capo, es quien contestaba. Dijo, no necesariamente, no creo. ¿Pero por qué? Y porque han reclutado, contratado, asociados a hombres, a algunas mujeres, pero sobre todo a quienes fueron protagonistas del fútbol. Jugadores, entrenadores, árbitros, y que queda algún periodista para poder... Entonces vos invitás... Han quedado como relegados como cronistas, digamos, del cual yo me considero. Pero han Totalmente. quedado como reporteros, como Es lo mismo cronistas. que mañana sentemos a esta mesa Claro, a un ex exdiputado. parlamentario. Claro. Entonces va a dar su opinión, más allá de la tintura política que tenga, pero va a saber también cómo cada uno más o menos sabe. Es un debate, ¿eh? Yo Es un recomiendo- debate del oficio, ¿eh? Sí, mi padre es periodista deportivo, no Sí, quiero ser claro. autorreferencial. Y No, yo, pero un hombre muy conocido, reconocido en Mar del Plata. Durante años yo ejercí el periodismo deportivo. Sí, claro. Mi única recomendación, que no soy nadie, es... Hay otros deportes, además de fútbol. Naturalmente. No todos están monetizados, es Naturalmente, cierto. naturalmente. Hay deportes que están, no digo invisibilizados, pero muy poco difundidos, Sí, y aún sí, así sí. no reconocen la importancia de la comunicación, se autoencierran, pero hay otros deportes que sí. Entonces digo, todos nos gustaría estar al lado de Messi en el Mundial. No sé si habrás visto esta foto de un periodista que se saludó con Messi, sí, la foto de su vida. Pero hay que decir la triste novedad, que es el 0,0001 de esta profesión. Es la triste novedad, lo cual no quita que igual el sueño lo tengan. Pero hay otros deportes que Totalmente. son hermosos. Bueno, yo soy compañero de Y una hay más chance de muchacha trabajar, digo. que desde Mar del Plata ha saltado al mundo, que relata, comenta básquet y ha hecho hasta transmisiones internacionales. Hay otros, no nichos, hay otros deportes. Vos sos un hombre de rugby también. Sí, claro, ¿No es cubrí cierto? varios años rugby. Pero, bueno, colorín colorado, estamos en 14 y 19. ¿Por dónde querés ir? En instantes En vamos instantes. a hablar de los temas que quedaron pendientes en esa sesión, porque uno de los ejes por los cuales el
kirchnerismo, lo puntualizo en kirchnerismo porque hay un peronismo que sí se sentó, es que no querían tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de ese paquete de proyectos del gobierno que viene demorado, que busca O sea que yo nunca- cambios en las leyes de nunca- desalojos y expropiaciones. Es eso. ¿no? Exacto, Es ese eso, tema ¿no? que que lo vamos a tratar en minutos porque es un es un amplio temazo. tema. Es Es un gran tema, muy profundo. No es solamente jodidamente una casa ocupada, es a otra cosa, Mucho más. mucho más. De hecho, uno de los temas que no mencioné acá tiene que ver con el porcentaje de tierras que puede tener un extranjero comprando en la Argentina. Claro, o sea, tal se puede cual. comprar mitad de Patagonia, Sí, tal es lo cual. que exageran algunos Bueno, de la de oposición. hecho, ha ocurrido. Vos decís, el señor Benetton, que Sí. fue muy fuerte en la década 80-90 en toda la línea indumentaria vinculada con la lana y qué sé yo, Sí. su marca. Y compró 1 millón de hectáreas entre Argentina y Chile. Y el hombre no solamente cría ovejas y exporta su propia, qué sé yo. Eso se reguló. El siglo pasado lo hacían los irlandeses y los ingleses. Y no por casualidad los puertos de nuestra Patagonia y las estaciones de tren, toda esa línea era para llevar y traer y irse al mundo estos recursos propios, ¿no? Bueno, ese era uno de los debates, así que en minuto vamos a hablar de eso, porque el kirchnerismo, además de alguna manera especular con el tema Dorni, además no quería que se trate el proyecto de propiedad qué? privada porque ¿Por qué? entienden que la mayoría de ese proyecto está mal, entonces de alguna manera torció la idea de avanzar con ese proyecto del Mirá. gobierno. Y en resumen, creo que el gran debate por A ver, delante es... decime. Bueno, muchos miran, no, mira, ayer se aprobó el Superrigi, bueno, tienen razón. Pero hay otros 10, 15 proyectos del gobierno Ah. que están demorados, El RIGI se producto aprobó. de la situación política. El RIGI Se se aprobó aprobó. con media sanción. Se aprobó eso, se aprobó el tema de pagarle El la acuerdo deuda con a los bonistas, soldados. ahí ya es ley, es decir, se homologó, Pasaron 25 años. quedó un remanente de Pero es un bonistas número. que hicieron su litigio en los Sí. tribunales americanos, Internacionales, ganaron, pero convalida Argentina. sí, A partir del Parlamento convalida, el Ministerio de Economía firma, el presidente hace lo propio sello. y esa plata cierra una etapa. Efectivamente, esa fue la novedad. O sea, ¿hubo gestión? Sí. De hecho, Ok. los negociadores de gobierno han hecho mucho. No, el tema que conozco el tema. quedan un paquete así de proyectos todavía. Conozco por el tratar. tema. Hacemos una pausa. ¿Qué te parece? No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos. No te vayas, te espero. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal.
función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, aquí estamos en Diputado TV, estamos en televisión. Hay una noticia y por supuesto le vamos a dar marco. Ha fallecido un hombre que abrazó durante toda su vida la política. Un hombre de Neuquén. Originalmente formaba parte de lo que se llamaba el Movimiento Popular Neuquino, que tuvo su líder, su gobernador, que fue don Elías Zapac. Y quien falleció, que lo último políticamente activo fue ser diputado, su apellido Jalil. ¿Y vos tenés más datos de don Jalil? A ver, ahí Así está. es, ahí lo estamos viendo en pantalla. Se trata de Luis Jalil, un histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino. Hablo efectivamente de un ex intendente en Neuquén, que fue diputado entre 1995 y 1999, un periodo en el cual impulsó obras también, bueno, esto es lo que representa, me refiero a su cargo de intendente, ¿sí? Del 95 al 99. Después, naturalmente, su paso por el Congreso, siendo intendente, bueno, naturalmente con distintas obras que fueron importantes para esa región sur del país. De acuerdo a lo que hemos podido tener aquí de información, ahí lo estamos viendo en pantalla. Murió a los 87 años, falleció en las últimas horas. Fue despedido por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, por el intendente Mariano Gaido. Con lo cual, bueno, es la triste noticia que tenemos que dar. Un diputado con mandato cumplido, que tuvo su paso por el Congreso y que fue jefe comunal y un principal referente dentro del movimiento predominante de esa provincia, que es el MPN. Muy bien, avanzamos. Hola Gallardo, ¿cómo va? Hola Cábana, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Horacio? Muy, pero muy buenas ¿Cómo va la tardes. vida? Anda, para aquellos que circulan por la ciudad de Buenos Aires, anda con algunas dificultades, subte y esas cosas, ¿no es cierto? Sí, exactamente. A lo largo de las últimas semanas lo que estamos observando los usuarios del transporte es que hay Transporte público. diversas medidas gremiales con reclamos hacia el gobierno de la ciudad y la empresa que concesiona Y el todo servicio. eso lo termina pagando el pasajero. Sí, y también hay demoras propias del sistema que son inesperadas, como por ejemplo el subte A que está circulando con limitación entre Plaza Miserere y Plaza de Mayo. Es la línea original, es la que precisamente se tendió la red entre Plaza de Mayo y el final de Rivadavia. Totalmente. La primera red de subte de Sudamérica. Exactamente. Me tuve que tomar una moto directamente para llegar. Después vamos a hablar de eso, de la moto. Le contaba a Nico. Plataforma. La No, experiencia. después Sí. porque vamos a hablar también Llegaste vivo, sí. Llegué en 8 minutos. del tema moto y qué sé yo. Pero vamos a... ¿Qué tema he elegido para poder compartir? Bueno, un tema que venimos conversando en las últimas semanas que tiene que ver con la renegociación de una deuda con fondos buitre que la Argentina mantenía Todo eso es de la bomba del 2001. del 2001 exactamente, que se declaró un default. Y estos grupos que compran papeles caídos, compraron en el 2001 y después avanzaron un litigio judicial contra Argentina. Sí, exactamente. Y además, Horacio, un detalle. Son grupos que no entraron en las renegociaciones de deuda que Claro, Argentina hubo diferentes realizó. propuestas. No. Claro, en el 2005, 2016. Dijeron no, la 2018. pelea hasta el final. La pelea hasta el final. hasta que 25 años. Exactamente, muchos años hasta que finalmente, por una suculenta suma de 171 millones ¿Y de qué de pasó dólares, ayer en el Parlamento? en el Parlamento, la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo que ya tenía media sanción en el Senado. Nosotros vamos a estar repasando A ver. en las siguientes placas qué sucedió, qué condiciones, cuántos votos obtuvo este pacto Sí. que cierra una etapa de litigiosidad de, como decía Horacio, de 25 años y que permite, según el gobierno, afrontar un escenario internacional de mejores condiciones. Le va a permitir a la Argentina, dicen en el gobierno, obtener mejores tasas de financiación y acceder a los mercados internacionales. Si me acompaña el señor director, vamos a las siguientes placas acerca de lo que se debatió ayer en la Cámara Baja, que tiene que ver con esta renegociación de la deuda aprobada. ¿Sí? Diputados convertido en ley justamente este proyecto con sanción en el Senado.
se refiere justamente a los fondos que mantenían litigios contra la Argentina por la deuda defaulteada en el año 2001. Siguiente placa, señor director, vamos a encontrar también otras de los ítems principales que tiene que ver con lo conversado, con lo debatido en la Cámara Baja. Justamente la iniciativa fue aprobada con 138 votos a favor y 98 en contra. Y el acuerdo también contempla justamente la cifra total que se le va a pagar a 2 de los fondos buitres que estaban discutiendo con la Argentina. Estamos hablando de Bainbridge LTD y Atherson Value Master Fund, que se van a repartir estos 171 millones. Va a haber una parte, casi 85, para el primer fondo y los fondos restantes para el segundo. Siguiente placa, señor director, para encontrar algunas de las características que tuvo este debate en la Cámara Baja el día de ayer. Los acreedores habían quedado fuera de los canjes de deuda, como decíamos, habían quedado afuera de distintas conversaciones que mantuvo Argentina. Argentina durante estos últimos años trató justamente de cerrar, de acordar con estos fondos que mantienen compromisos con la Argentina, pero en el año 2005, 2010 y en el 2016... estos dos fondos fueron los más intransigentes, los que no quisieron acordar ni formas de pago ni montos finales con la Argentina. Según el gobierno, la negociación permitió obtener en esta oportunidad una quita del 30%, una cifra que en anteriores negociaciones no se pudo establecer. Y se evitará el pago de honorarios legales adicionales, ¿sí? Fueron dos de los argumentos que nosotros pudimos escuchar y que en realidad venimos escuchando a lo largo de las últimas semanas sobre los beneficios de sancionar esta ley. Siguiente placa, señor director, para encontrar también más argumentos que tiene la Libertad Avanza para este texto. Justamente la aprobación era urgente porque el acuerdo debía ser ratificado antes del 30 de junio, el plazo establecido en la negociación judicial que estaba siendo desarrollada e impulsada por estos fondos buitre en los Estados Unidos. Claro está, los fondos buitre siempre trataron de que la justicia norteamericana tome su caso y avale sus reclamos. La Argentina obviamente que trató de cerrar lo más rápido esta negociación, justamente también mencionando estos beneficios que citamos hace un ratito. En la siguiente placa también vamos a encontrar otro de los beneficios de esta ley sancionada que permitirá cerrar definitivamente uno de los últimos frentes judiciales que fueron derivados, que fueron generados justamente por esta bomba que estalló en el año 2001, esta crisis de deuda que Argentina no pudo afrontar y que derivó en un default con estas consecuencias, ¿sí? Justamente lo que dice el gobierno es que a partir de ahora va a mejorar mucho la credibilidad financiera del país justamente para encarar nuevos acuerdos financieros. Si tenemos que hablar de argumentos en contra, hubo dos bloques que se dedicaron a fustigar este acuerdo y que obviamente no lo acompañaron. Estamos hablando de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, quizás los bloques más refractarios hoy por hoy que tiene el gobierno en el Parlamento, que justamente, y como ya de hecho lo pudieron expresar en las distintas reuniones de comisión, incluso en el Senado mismo, hablan de la falta de información que tiene esta ley y justamente hacen hincapié también en el impacto fiscal de la operación. El argumento es precisamente el argumento tiene que ver con que muchas veces el gobierno le exige a los bloques opositores al momento de sancionar determinadas leyes que hablen de fuentes de financiamiento y este argumento el gobierno no lo utiliza para justificar esta ley. Ese, por lo menos, era la posición de la oposición, justamente, del bloque peronista y de Frente de Izquierda, que le pidieron al oficialismo mayores detalles acerca del impacto fiscal. Y justamente la ausencia también de detalles sobre la fuente de financiamiento y asignación presupuestaria justamente para afrontar semejante desembolso, los 171 millones. La oposición se pregunta de dónde van a salir. Justamente
una de las cuestiones que más menciona Milei al momento de hablar de las 40 leyes que el año pasado el Congreso sancionó y que desde su punto de vista intentaron sabotear su plan económico sin fuentes precisas de información acerca de los fondos. Y con esto, Horacio, hemos cerrado el capítulo. Pero vamos a acompañarlo con un par de testimonios con puntas de opinión. Por ejemplo, el diputado Zapata, que es un hombre de La Libertad Avanza, un hombre de Salta, ¿qué dice y opina? A ver. Es importante darle el broche final y cerrar una etapa nefasta para la República Argentina, inaugurada en el año 2001, Rodríguez Sá, donde quienes hoy se niegan a cerrar esta etapa aplaudieron la declaración en quiebra de la República Argentina. ¿Eso qué significa? Nos apartamos del mundo. ¿Quién nos auxilia? Los ahorristas de los distintos países que compraron bonos argentinos fueron estafados, pero no fue la primera vez, ni tampoco la última, porque fueron estafados recurrentemente, no solo por títulos nacionales, también títulos de provincias que fueron obligados a renegociar, reperfilar, etc. La Argentina sufrió reveses judiciales y lo que se negoció con los tenedores de los bonos fue la ejecución de la sentencia. Se pudo, a través de la buena gestión de nuestros representantes, reducir en un 30% promedio ambas sentencias para proceder a cancelar y dar una vuelta de página por una etapa totalmente nefasta de la República Argentina. Quienes destituyeron a De la Rúa, sabemos quiénes son los que sostienen que no hay que pagar. ¿No? Acabemos ya con esta farsa. Son los cultores de las 3D, como lo dije, son el déficit, la deuda de default. También han sumado otras D como la droga, los delincuentes despenalizados, etcétera, y el despilfarro. Pero no tenemos que volver al mundo. Tenemos que sacarnos ese mote de estafadores. A mí no me gusta recorrer el mundo o salir de mi país o que mi hijo que vive en Francia, cuando hay una conversación de tono de política económica, de destino de inversiones, digan, no, en Argentina no se invierte porque son estafadores. No estamos corrigiendo eso para que la historia, ¿no es cierto?, juzgue las acciones negativas de todos estos gobiernos que se enriquecieron, muchos de ellos están condenados, pero tenemos que dar un quiebre a ese. Yo quiero un país vivible que progrese para mis nietos y mis bisnietos. Bueno, también opino Miriam Breckman, y lo dice. Bueno, es una sesión marcada por la agenda del gobierno, un gobierno que no logra mostrar que su programa económico tenga otra finalidad que la entrega de los bienes naturales del país, que la entrega del patrimonio nacional, y esta sesión es eso, es pagarle a los estafadores más grandes del mundo, los holdouts, y es también darle nuevos beneficios a los sectores más beneficiados de la economía. Parece una mentira, parece una redundancia, pero es así, es lo que hace en esta sesión. Yo creo que si uno tuviese mínimamente la posibilidad de transmitir a la sociedad lo que aquí se está votando, el repudio sería enorme. Se vota proteger a Adorni, alguien que está acusado de corrupción seriamente, y se vota darle más privilegios a los que ya los tienen. La verdad es que es una vergüenza esta sesión, es una vergüenza, y por eso creo que hoy alzamos la voz todo lo que podemos, pero que hay que llamar la atención que la sociedad cada vez la pasa peor, que los trabajadores y las trabajadoras no llegan a fin de mes, que los jubilados cobran una miseria y hoy lo que deciden es darle más beneficios a los más ricos. Realmente vergonzoso. Pero claro, yo hoy recordaba, después lo voy a poner. Espera, porque ahí me están escribiendo algunos compañeros que alguna vez... Esta es la cortina de Diputado TV. Me habían invitado a Hablemos Sin Saber. ¿Qué estás diciendo? Entonces me invitaron que había que pagarle a los fondos buitres. Y yo decía que había que tener cuidado con los... No solamente con los extranjeros, sino con los locales. Pero después lo voy a poner. Para jugar un rato. Para jugar un rato. Se extraña ese programa. ¿Qué se extraña? La tele, vos sabés que en términos de tele se está viendo muy poca tele comparado con programas o canales tan temáticos como por ejemplo este. Pero canales abiertos, qué sé yo. La baja intensidad de audiencia, porque vos podés ver esto a tutti frutti. Pero todavía tampoco lo veo
está bien, están todavía en etapa embrionaria, pero en los streamings, que si bien hay humor, pero no hay un programa establecido de humor. Demasiado para mi gusto. Hay humoristas, de hecho está Pachu o alguno de ellos. Miguelito, qué sé yo. Están, pero no hacen un programa neto de humor. Pasa que hay entretenimiento. Claro. El magazine. Cuando, a ver, empecemos de nuevo. Cuando la radio, antes de la tele, la radio era eso. Y lo sigue siendo. No solamente quienes miran y cuentan, sino tenés actualidad, tenías radioteatro. Yo era un niño hace siglos pasados, mamá, escuchando radioteatro. O escuchabas, además del deporte. Por supuesto, ahí recién aparecía Gillette, que eran las hojitas de afeitar que te bancaban un partido de fútbol o una pelea de box. Hasta en la escuela llegué a hacer un radioteatro. Pero totalmente. O sea, no es que hace cuando empecé a hacer radio hace mucho tiempo, más de 50, y tuve la posibilidad de ir a Radio Nacional, que trabajé en diferentes momentos, yo me volví loco de amor cuando estaban ensayando y hacían al aire las dos carátulas. Las dos carátulas tomaban libros importantes y las representaban. Y yo veía como compañeros sonidistas hacían, ahí viene el caballo. Yo me volvía loco. Me encantaba porque todo eso lo había imaginado. Eso es lo que tiene maravilloso a la radio, cuando te dicen que es el escenario de la mente. Porque vos decís, estás viendo, vamos a decir, fulano juega la pelota, está avanzando, retrocediendo, y vos lo estás imaginando como el tipo está avanzando, retrocediendo, y es acá. Es bárbaro. O yo te estoy diciendo, bueno, estoy ahora en la calle, hace frío. Vos decís, vieja, me das el pullover que salgo a la calle porque Horacio dice que hace frío. Es bárbaro. A mí me sigue movilizando la radio como muy poco. El que la tele me encanta, ¿eh? Y escribir ni hablar. Y todavía sigue vigente, me mata, porque digamos que la radio todavía no murió. Porque la construcción del streaming es eso. Nos juntamos y hablamos. Después cada uno buscará su afinidad, qué sé yo. También es un tema generacional. Es un tema generacional. Bueno, es decir, los que hoy consumen streaming, antes consumían radio. Más o menos. Me refiero, sí, más o menos. Hay un sector... La construcción, yo me acuerdo, mira, yo fui muy amigo del querido Juan Alberto Badía. Y hice con él montones de cosas. Acá en Radio Ciudad, 2x4, en Pinamar. Él tenía su estudio playa. Pero con él, trabajando con él. Pero cuando hizo Imagen de Radio, buscó 3, 4 referentes, él conducía, o muy pocos, y era eso. No era solamente el acting de una mesa y 2 micrófonos. Era el tiempo en que vos le das a la palabra. No por casualidad, cada uno de nosotros dice algo. Nuestros compañeros productores periodistas después editan no solo tu placa, la opinión, y entran en estos circuitos. Pero vos necesitas una matriz. Esto es una maravillosa matriz. La tele es una maravillosa matriz. Maravillosa matriz. Hablando de matriz, ¿qué tenemos? En minutos vamos a desarrollar lo ocurrido en el Senado. Ya dimos una buena introducción, entiendo, sobre las circunstancias que atravesaron que no haya quórum, que estuvo estrictamente vinculado con los proyectos de interpelación al jefe de gabinete, pero era una sesión que había otros temas, entre ellos un megaproyecto del gobierno sobre la propiedad privada, que vamos a desarrollar en minutos, como así también otros temas que quedaron en el tintero, frase un poco de su época, que no dejan de ser importantes y que se frenan. Yo le voy a decir algo. No, estaba pensando en las tintas, pero estaba pensando, ahora que estoy recondicionando mis pertenencias y cosas, tengo un cajón con lapiceras a tinta, que me encanta, estoy enamorado de esas cosas. Pero... ¿Te había que cargar? Algunas a cargar, otras con cartucho. Esa tuve. Fue una revolución. O ibas al cole con cartucho. Te manchabas todos los dedos, Horacio. ¿Por qué? Caras. Y eran caras. Eran caras. Hay una marca muy especial. ¿Qué? Parker. Sí, Puede. exactamente.
A las más... Yo tengo una Virome Parker que me regaló mi suegra. Era gente. Parker 45 y después la No, Parker yo tengo una 51. Virome hermosa. Era tradicional. Bueno, ustedes saben que, claro, Adrián Rabier renunció. Sí, ¿Quién ayer. era ese señor? ¿Cómo? ¿Quién era? Era un diputado pampeano asumido en diciembre del 2025. Renunció para ser, Vocero presidencial. punto. Y asume en su reemplazo Martín Matzkin. Sí. Matzkin, yo conocí a quien fue Matzkin, hombre de La Pampa, que fue un hombre muy importante dentro de la democracia y dentro de este Congreso. ¿Qué es el hijo? Bueno, no importa, pero hay más allá de su apellido. Sí, un parentesco, sí. Bueno, entonces, el vocero presidencial aportó al quórum, se aprobó su renuncia y juró quién va a completar su mandato. Y ahí tenemos el registro, a ver. Obra en secretaría, asimismo, la documentación correspondiente en la que se determina quién ocupará la vacante del exdiputado Adrián Rabier, encontrándose en la antesala el señor diputado electo Martín Matzkin. Si hay asentimiento, el cuerpo va a proceder a tomarle juramento. Hay asentimiento. Que pase nomás adelante el futuro diputado Matzkin. Lo invito a prestar juramento. Se invita al público presente, diputados y personas que están hoy en el recinto a ponerse de pie. Martín Matzkin, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude, y si no, Él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Lo invito a pasar a su banca. Vamos, apenas una pausa. Cuando regresemos, no te vayas. Estás en comisión. Dale. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El
Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, aquí estamos. Estamos en Diputado TV, estamos en comisión. Si recién nos encontraste o estás en continuidad de nuestro espacio, yo hacía referencia que Esteban Bullrich, quien está transitando mucha entereza, una enfermedad muy difícil, pero, políticamente, en el día de hoy se ha pronunciado firmemente a través de un compromiso que le recuerda, entre otros, a Mauricio Macri, creador, generador del espacio del PRO, partido político del PRO, que está en desacuerdo a propósito, a partir de todo esto que envuelve hoy a Adorni. Y tomó una decisión que la hizo pública de desafiliarse, bajarse del PRO, contando precisamente que fue uno de los creadores de este movimiento. Pero, la vida va, y de pronto Cábana, que está, al igual que Gallardo y el resto de los colegas, atento a cada movimiento. Andrés hoy es diputado. Hoy es diputado nacional del PRO, estamos hablando de una de las personas de máxima confianza para Mauricio Macri, y hoy, hace instantes, salió a responderle a Esteban Bullrich con dos conceptos básicos. El primero es que valoran la trayectoria y el compromiso que tuvo el ex ministro de Educación con el Partido Amarillo, pero por otro lado le retrucan, le sale a responder acerca de la principal acusación, lo que más le duele a Fernando de Andrés, que es que le hayan indilgado una protección al jefe de gabinete. Andrés dice que en absoluto, de hecho recuerda que Mauricio Macri fue el primero que critica la designación del, en su momento, vocero presidencial a jefe de gabinete. Fue el día que fue a comer milanesas con Milei a la Quinta de Olivos. Después de ese encuentro realiza un tuit criticando, fustigando esa designación. Bueno, Andrés cita ese momento y da un recorrido técnico de la posición yo hago una del pregunta a partir de mi ignorancia, y lo digo sin ningún tipo de ironía ni doble discurso. Digo, Andrés, una pregunta. ¿Ayer estuvo en la sesión? ¿Se sentó a partir o a propósito? En la del martes. La del martes, sí. No, estuvo. Y entonces yo no entiendo. Es decir, por un lado no va y por otro lado dice lo de Esteban Bullrich. Nosotros siempre fuimos coherentes. No entiendo. Lo digo desde mi ignorancia, ¿no? Sí, de hecho, hoy, recuerda que hoy, por ejemplo, el único partido que estaba dispuesto a prestarse quórum en el Senado fue el PRO. Sí, yo también lo vi a Nieto, se llama llama el legislador, que también es Darío Nieto, que ha sido secretario también del propio Mauricio Macri. Digo, qué sé yo, no entiendo. No. Tal vez, a lo mejor no. El PRO está dividido, eso es una realidad. Los radicales también están divididos. Que ha actuado distinto en el Senado y en diputados es otra realidad. Pero digo, Bullrich se dedica a hablar de lo ocurrido en diputados. Estamos hablando de Esteban Bullrich. Por eso él toma esa decisión de despegarse. Sí. Totalmente. Y recuerda los orígenes del partido y cómo tenían otros objetivos. Bueno, punto. Esto lo acaba de decir Andrés. Lo acaba de decir Andrés en su cuenta personal de X. En XX. ¿Qué cosa? Recién hablamos de los medios, de los soportes. Digo, un hombre que hoy tiene representación parlamentaria, pero necesita el XX para contar su posición. Sí, ya ni siquiera la Gacetilla, Horacio, como en su momento. Bueno, qué sé yo. Pero digo, no sé, otros modos. Bueno, otros modos. El gobierno también comunica mucho por X. Sí. Hay que estar atento. Hoy yo le voy a explicar, hay que descansar un poco de todo esto. Difícil. Le voy a decir algo. Hoy fui a hacerme mi examen de rutina una vez al año para ver cómo anda mi máquina. Y hoy fui a hacer, por ejemplo, el ecoestrés. Es decir, una bicicleta, un cardiólogo, hoy a la mañana temprano, a las 8 de la mañana. Le ponen todos los chupetitos estos. La ergometría sería, ¿no? No, primero es el ecoestrés, a ver cómo responde tu corazón frente a determinada fuerza, más rápido, más lento, cómo aflojas, qué sé. Yo dentro de día voy por los 74. La máquina anda. Pero ¿por qué te hago este comentario? ¿Por qué hago este comentario?
hablábamos de estos cachivaches. Y mientras estoy pedaleando, estoy hablando con el médico que te está monitoreando la cosita que va, la cosita que viene. Venía bien, vino bien, por suerte, 10. Le digo, dice, ¿dormís bien? Digo, hace 1000 años que duermo muy poco, 3, 4, 5, me despierto y después vuelvo y me duermo 1 hora, 2 horas más. Y le digo, lo que a veces me cansan los ojos puede ser que estoy y leo o me pongo música para poder estar en un estado de desenchufe. Pero esto es inevitable. Voy a ver qué pasó. No solo la luminosidad, sino me explicó con palabras científicas, médicas, cómo se activa nuestro cerebro a partir de las luces. No importa lo que estés viendo. Entonces dije, me dice, colgalo 1 hora antes de cuando decidís ir a acostarte. Hacé cualquier otra cosa, música, lectura, lo que vos quieras. Pensá en un barrio donde fuiste feliz. Y vas a poder conciliar un sueño no solo más profundo, sino desconectás todo lo que tenés en el melón. Difícil porque generalmente uno ¿qué hace antes de dormir? A ver qué pasó, cuál es la última. Te dejo un mensaje. Hoy yo a vos te respondí, porque vos terminaste de trabajar y subiste a nuestro grupo tus placas, tu proyecto de trabajo y qué sé yo. Dije, fenómeno, ya lo agendo. Yo terminé de eso y yo llevo apuntes, papel. Gallardo dijo tal cosa, vos a la mañana hiciste lo propio, Cábana va a tratar ese tema, entonces trato de leerlo, estudiarlo sería muy a otra escala, pero lo trato de leer para no estar tan descolgado. Entonces, ¿te fuiste a dormir? Vos sabés que hay legisladores porteños que están en redes sociales, justamente están fomentando que la gente se desconecte. Bueno, hay distintas mira, propuestas. a propósito, me acuerdo de Rocío Figueroa del PRO. Sí. También. Bueno, el propio presidente de la República, que además de tener toda la responsabilidad que tiene como presidente de la República, es un hombre que utiliza mucho y dice sus cosas a través de la red X. A propósito, ¿qué tiene usted del presidente Milei? Ahí tiene, ahí tiene no solamente una foto, sino que pone un show translation. La libertad, arroba, ¿no es cierto? La libertad avanza. Diputados, muchas gracias por la enorme jornada de ayer, la cual, dice el presidente Milei, nos permitirá volver a transitar por el camino que hará la Argentina, grande nuevamente. Y claro, por supuesto, cuando uno manda un X, tenés con copia, eso va con copia a Karina Milei y también a Diego Santilli. Bueno, ahí estamos. Me habías prometido, a propósito, a partir lo que tiene que ver con la propiedad privada. Exactamente. Hicimos durante 20 minutos toda una introducción con la noticia que tiene que ver, era en ese momento, el último momento, que era que no hubo quórum en la sesión del Senado durante este mediodía. Indicamos que se debía en gran parte a la situación que atraviesa el jefe de gabinete. Ese fue el motivo central para quienes nos están sintonizando ahora. Hubo una sesión que se iba a hacer en el Senado, llegaron la mayoría de los senadores, no se sentaron, eso por ende implica de que mientras no se sienten y no está el número de 37 senadores, no hay quórum. Dijimos, la Libertad Avanza no se sentó, primero tampoco lo hizo el peronismo, y es por eso entonces que con ese extraño fenómeno que atraviesa los proyectos de interpelación de Adorni, no hubo sesión en el Senado. Esa fue la noticia que dimos de último momento cuando arrancamos el programa. Ahora, iba a haber una sesión y se supone que lo que estamos viendo en pantalla ahora en la placa es lo que en algún momento se va a transformar en sesión. Es decir, quizás tenemos la próxima semana otra sesión con el mismo temario que estamos viendo en pantalla. ¿De qué hablamos? Efectivamente, del proyecto de interpelación o los proyectos de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni. Hoy se van a tratar 7 pliegos judiciales que tenían dictamen en la Cámara Alta. Se van a tratar los proyectos vinculados a la propiedad privada que ahora vamos a desarrollar. Después se iban a avanzarse con algunos convenios internacionales. Y lo que figuraba, al menos en la orden del día, en lo que se había hablado en la labor parlamentaria, es que Tucumán
sea la capital simbólica de la Argentina el 9 de julio de cada año. Esto figuraba en el temario oficial de hoy. Nada de esto se trató, a partir especialmente del tema Adorni, que ya hemos hablado aquí y creo que lo pude resumir porque el peronismo no quería avanzar en una sesión, supuestamente, porque habían cambiado las condiciones reglamentarias para avanzar con estos proyectos sin dictamen de comisión. Ahora, el tema vinculado con la propiedad privada, se trata de un megaproyecto que tiene el gobierno, que viene demorado, producto del tema Adorni y otras circunstancias propias de este proyecto. Y como es un tema realmente amplio y relevante para muchos de los que nos están viendo, puede tener opiniones en contra o a favor, pero nos involucra a todos. Vamos a al menos tener 2 o 3 puntos de cada uno de los temas que el gobierno quiere modificar. Por un lado está el tema expropiaciones. Expropiaciones nos referimos a cuando el Estado termina, ejemplo, comprando un terreno, una vivienda o incluso una empresa. En ese marco, dentro de lo principal, es un temario mucho más amplio, pero lo que busca el gobierno es indemnizar únicamente al valor objetivo del mercado del bien. Es decir, que esté a valor del mercado, que sea una expropiación que esté naturalmente acorde a los valores que se requieren y no que haya ningún tipo de artilugio extraño que el Estado saque provecho, con lo cual deberá contemplar únicamente el valor objetivo del mercado del bien. Después, los daños directos e inmediatos derivados de esta expropiación y el Estado no podrán quedarse con el bien sin pagar antes. Parece extraño esto, pero primero el Estado tiene que pagar para expropiar. Es decir, hay un proceso de expropiación y de acuerdo a lo que marca el gobierno, anteriormente se avanzaba con la expropiación y luego se pagaba, a partir de la necesidad que el Estado manifestaba sobre determinado bien. Esto naturalmente va a cambiar. Primero se le paga a esa persona como cualquier otro tipo de operación inmobiliaria. Luego, en la placa número 3, desalojos. Repito, esto es un resumen que he armado aquí. Desalojos nos referimos, al menos para quienes nos ven y es el caso más claro, hay una persona que usurpa una vivienda, ejemplo. Hay muchas provincias del país que es un proceso que tarda meses o años. En la ciudad, de hecho, se indica que puede tardar hasta años. Personas que han estado usurpando 20 años una vivienda. Estoy hablando de casos extremos. Esto cambiará de acuerdo a lo que propone el gobierno en esta ley. Pasa a regir un trámite más rápido, se modifica el Código Procesal Civil y Comercial. La acción de desalojo de inmuebles urbanos y rurales pasará a un trámite mediante juicio sumarísimo, es decir, un procedimiento mucho más breve. Se especifica que se va a ampliar la cantidad de personas que pueden pedir que se realice un desalojo. Antes era el propietario, hoy hay personas relacionadas al propietario que también pueden avanzar con este pedido en la justicia. La justicia tendrá 5 días hábiles para avanzar con una cantidad de expedientes. Naturalmente, lo que tiene que presentar el propietario o la persona que esté relacionada con la propiedad es tener todos los papeles en regla. Después habrá que ver de qué instrumento, porque si te usurpan en la casa y no tener los papeles, hay que ver cómo uno puede tener alguna alternativa como para poder justificar, certificar que es su vivienda. Con lo cual, la intención es que si nos usurpan la casa, hoy, la próxima semana, la justicia actúe mediante un proceso sumarísimo. Esto también igual inevitablemente va a requerir refortalecer los sistemas judiciales, ¿no? Si hay fiscalías que tienen escasos empleados, va a ser difícil que esto ocurra. Pero por lo pronto, esta es la intención. Siempre, por supuesto, haciendo la denuncia respectiva. En la placa número 4, cambios sobre barrios populares. Un tema sensible. Lo que propone el gobierno es eliminar algunas disposiciones que declaraban la utilidad pública de ciertos inmuebles, incluidos en los conocidos procesos de integración sociourbana. El Estado tendrá muchas menos herramientas para quedarse con estos terrenos. ¿Qué ocurría? Doy también ejemplos para que se puedan ilustrar. A partir de una necesidad habitacional, o en su defecto, personas que están interesadas en hacerle provecho a tierras ociosas, habitualmente se han usurpado distintos terrenos. Los estados
ya sea municipales, provinciales o nacionales, han terminado expropiando esos terrenos, esos descampados, entendiendo la necesidad habitacional que se tiene en esos lugares. Es decir, se comete un delito y de producto de ese delito el gobierno después termina entendiendo que se sobrepone la necesidad habitacional a un delito previo. Esto va a cambiar. Es decir, no va a sobreponerse la necesidad habitacional por sobre la propiedad privada. Ese es el objetivo que se tiene. Por supuesto, cuestionado. Todo esto que estoy diciendo igual está cuestionado por la oposición, en especial por el kirchnerismo, que no quiere votar todo esto que estoy mencionando. Después, en la placa número 5, es justamente lo que estaba ahí mencionando, no me olvidaba, donde ahí justamente el gobierno entiende que la propiedad privada va a sobresalir por sobre los problemas habitacionales que tengan las personas, que entienden, bueno, hay un terreno, lo usurpamos, yo tengo que vivir en algún lado. Por ejemplo, hay muchas construcciones abandonadas también, que hay tantos elefantes blancos en la Argentina donde aprovechan a quedarse, es un delito. Después está obviamente la necesidad habitacional de muchas personas que entienden, yo tengo que vivir en algún lado. Y ahí entramos en una puja constante, cuando muchas veces después terminamos hablando de cómo se conurbaniza de mala manera determinadas zonas sin servicios, sin ningún tipo de cuidado del Estado. Sí, sobre todo, Nico, en la ciudad de Buenos Aires, con Jorge Macri realizando este tipo de políticas como bandera de Estado, ¿no? Absolutamente. Bueno, él habla de que hay casos de 20 o 25 años sí, totalmente, de lugares usurpados. Es decir, en la práctica Jorge Macri intenta hacerlo por su cuenta, no a los plazos que estoy hablando, pero en un escaso tiempo. Si nos dedicamos si hablamos de meses, como poco tiempo. Lo que propone el gobierno es, al menos en lo que tiene que ver con los desalojos, es hacerlo en 5 días hábiles. Veremos, ¿no? Cuando hay fiscalía que tienen 5 o 6 empleados. Claro, pero bueno, esa es la intención. En la placa número 6 entramos quizás en el tema más complicado en términos numéricos para el gobierno. Todo esto fue avanzado por el Ministerio de Desregulación que comanda Federico Sturzenegger. Hablamos de las reformas a las tierras rurales. La iniciativa modifica una ley, que es la 26.737. Se busca reducir restricciones sobre la propiedad, posesión y transferencia de tierras rurales. Esta norma establecía límites en el dominio extranjero sobre justamente las tierras que estoy haciendo mención. Yo ahí puse un ejemplo como para que entendamos todos de lo que naturalmente hoy está regulado en la Argentina. Los extranjeros, de acuerdo a esta normativa vigente, no pueden superar el 15% del total de las tierras rurales del país. Y acá, por ejemplo, lo que se remarca en la normativa, una misma nacionalidad no podía concentrar más del 30% de ese cupo. Existía el límite de superficie por titular. Bueno, para pasar en limpio esto, el gobierno, al menos hasta hace pocos días, no tenía los votos para avanzar con este capítulo, lo que remarcan algunos sectores de la oposición, que les parece desmedido desregular esta situación, porque habilita, voy a exagerar el término, que venga un extranjero y se compre media Patagonia. Muchos dirán, bueno, se la compró Lázaro, ¿no? Pero de todas formas, en lo que acá se plantea es este punto, es decir, de que no haya una intención del extranjero de venir por todas las tierras y que de golpe la Argentina se encuentre absolutamente colonizada por sectores extranjeros. Y además, Nico, tierras improductivas, ¿no? Como citan casos como los de Lewis, Benetton y demás. Igual ya están, ¿no? Que ya existen. Pero un momento también, hay otra historia. En los últimos años se han quemado bosques nativos. Ahora vamos con eso, ¿no? Claro, contámelo, porque si vale 10 con el árbol quemado, vale menos 2. Entonces contame. Y justamente el último, que está medianamente vinculado, como dice Horacio, es los cambios en la ley del manejo del fuego. Claro. Que apunta a eliminar restricciones que impedían durante determinados plazos modificar el uso de tierras afectadas por incendios o realizar determinadas operaciones sobre esos terrenos
que pueden ser vinculados a sectores de terrenos o de humedales o sectores que están protegidos. Hay una normativa que actualmente lo que establece es que durante 60 años, una vez ocurrido un siniestro, ejemplo un incendio, no se pueden cambiar el uso, la explotación que naturalmente tiene ese terreno. Digo, tenemos que ir en corte y la seguimos. Pero es esto igual, es eso. Pero hace algunos años, Buenos Aires o Rosario, vos que nos estás viendo, y en casi toda la ribera de nuestros ríos, algunos llevaban a pastar, a qué sé yo, que sus animales se alimenten, y después quemaban todo eso para que todo valga la mitad de la mitad. Pero después te las cuento. Y Cábana y Gallardo ni te cuento. Vamos y venimos. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. No te vayas. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consultá de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Y estamos, ahí estamos. Se llama pantalla partida. Nos estás viendo en todo el país y tal vez más lejos, porque estamos saliendo en vivo por YouTube también, en diferentes espacios, no solamente de la Argentina, pero esto es en vivo y en directo. Ahí tenés, día fresco, pero... Mañana 9 de julio, ¿no? Claro, y Independencia es la avenida que la cruza. Bueno. De izquierda a derecha tenés la 9 de julio. Y si te vas al ángulo superior izquierdo, por la Arboleda se cubre y por el Zócalo también, esa es la avenida Independencia. Ahí tenemos un QR. Claro. Un QR que si sacan el celular, como estoy haciendo yo, Haces clic, van a la pantalla, hacen como si sacaran una foto, les va a aparecer la opción para cliquear y van a poder estar disfrutando de las redes sociales. Yo digo, de Diputados ustedes son contemporáneos, yo soy de otro siglo literalmente, pero ustedes son muy jóvenes, pero también recordarán cuando los productos empezaban a tener barra. Sí. Tenían barra, que es la identificación del producto. Vi un video en YouTube esta semana de eso. Contame, ¿qué viste? Obviamente no sé, no No, puedo pero ¿de qué se reproducirlo tal trataba cual. eso? ¿Cómo alguien la pensó? ¿Cómo alguien la imaginó? Exacto. Y entonces está toda la información en el 3, 4, 5, 7, Fue en la 9. década del 40. ¿Tanto? Mirá, antes de la guerra. Sí. O después de la Primera Guerra Mundial. Mirá vos. Sí, estoy haciendo memoria, ¿no? Vi un video esta semana. Ah, mirá qué interesante. De un Bueno, influencer pero muy todo conocido. eso está en información, todo está encriptado en una información. Numérico, todo numérico, ¿no? Claro, porque ahí tenés la información, nuestra información está ahí, por ejemplo. Bueno, vamos a un tema que nos preocupa y mucho y que tiene que ver con los menores, las menores, los menores, las menores. Todavía se está buscando el chico Logan. El niño Logan. ¿Dónde está el niño Logan? Hay un juicio. Y empiezan las especulaciones, no porque el tráfico de chicos, no porque Juan estaba peleado con María y María se llevó al nene, lo cruzó de la frontera. La vulnerabilidad. Dicen los que saben, Si vos das una alerta, ¿qué? ¡Alerta! Entonces cierro esa puerta. Che, cuidado, que va a entrar algo, cerrás la puerta. En el alerta, todos estamos en alerta. Si vos demorás el alerta, o no mirás, o no escuchás, o no hablás, todo pasa, todo transcurre, y Loa no está, por ejemplo. Entonces, hay un programa parlamentario, un proyecto de ley, que han titulado Alerta Sofía. Sofía es una criatura que... El objetivo es marcar normativas, sobre todo permanentes, para que garantice la difusión. De eso sabe y lo cuenta, por ejemplo, Gallardo, te lo va a darle nombre y apellido. A ver, por favor. Como hemos hecho en todos los programas, buscamos proyectos de esta semana. Me gusta dedicarme a los proyectos de ley. Naturalmente. Digo, porque están los proyectos de resolución, Sí. los proyectos de declaraciones. Que Pero vamos a este tema aburren. puntual, a ver. Vamos a los proyectos de ley. Y uno es el que efectivamente mencionó Horacio. Se trata de crear por ley el programa Alerta Sofía. ¿Por qué digo esto? Porque ya existe el programa de Alerta Sofía, que es una resolución del Ministerio de Seguridad. Es decir, que no es una ley, es una resolución del Ministerio de Seguridad, con lo cual carece, por supuesto, de determinadas implementaciones o procedimientos que puedan ser consensuadas por todo el arco político. Es un sistema de emergencia para buscar niños, niñas y adolescentes desaparecidos que están en una situación de alto riesgo inminente. ¿De qué hablamos cuando decimos riesgo inminente? Bueno, es una situación que evalúan especialistas que tiene que ver por distintas circunstancias que atraviesan el menor, desde la edad, seguramente estoy expoliando algo de lo que tenemos aquí, pero por lo pronto estamos hablando depende de la edad, no es lo mismo que desaparezca un niño de 15 años u otro de 7, y dónde vivía, y cuál es su entorno familiar, y si hay denuncias vinculadas al tema. Ahora seguramente lo vamos a seguir viendo en placas, pero para que entendamos rápidamente de qué nos referimos. En la placa número 2, este proyecto que impulsa el peronismo, entre ellos el diputado Schedling, pero son varios los que están avanzando con este proyecto,
buscan que se sostenga bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Es decir, la cartera de seguridad seguirá teniendo el control de esto. Lo que se busca es instrumentar otras acciones que robustezcan este operativo, tanto en la órbita del Ministerio de Seguridad como así también del propio Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, más conocida como CIFEBU. Establece un mecanismo de coordinación entre distintos organismos del Estado, medios de comunicación, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, cuando se implementa la alerta Sofía, automáticamente lo más conocido, lo que más conocemos, que con el caso Logan se hizo, después, bueno, pero veremos qué tan bien o mal se avanzó en ese tema, por decir un ejemplo. Después está el caso lamentablemente, el caso de la menor de Córdoba, ¿no? Que fue asesinada. Pero aquí lo que se marca es, primero una rápida propagación de la imagen de ese menor, de los datos de ese menor, de dónde se encontraba la última vez que fue vista, los famosos carteles que vemos, pero fomentado igual por todo un entramado interdisciplinario. En la placa número 3 se crea un comité justamente interinstitucional integrado por el gobierno, Missing Children, que es la organización que se dedica a esto, y otros organismos. Es decir, no va a ser solo el Estado el que va a buscar, sino que va a haber una especie de mesa como esta, donde va a haber distintos actores. En la siguiente placa, la alerta sería obligatoria dentro de las 3 horas posteriores a la desaparición. Aquí entramos en una de las principales novedades, porque entramos en un tema de discusión, que es cuándo hay que avanzar, no con la búsqueda de esa persona, porque si uno denuncia se supone que la tiene que buscar automáticamente, entre comillas. Primero, cuando se hace la denuncia en la comisaría, se supone que la policía empieza a buscar en el barrio. Después se eleva a una fiscalía y se supone que después la justicia avanza. Todo esto es dentro de lo correcto, de lo que debería funcionar. Aquí lo que se está planteando es, se hace la denuncia, la policía lo eleva a la justicia y se supone, remarco acá el se supone, que hay un suficiente equipamiento y estructura estatal que a las 3 horas de una denuncia de golpe arranca la alerta Sofía. Es decir, si en un país normal sería una gran noticia, aquí por lo pronto es lo que se estipula, es que si una persona desaparece ahora y se hace la denuncia ahora, mejor dicho, en 3 horas ya tendríamos todo un programa de difusión de esa persona desaparecida. Esa es la idea que se propone. No habrá necesidad de... Esto quizás sí me parece algo que puede tener un correlato más inminente si esto se aprobara. No habrá necesidad de esperar peritajes, pruebas del delito o testimonios previos. Esto quizás sí pueda sonar algo que acelere los procedimientos. Después veremos si es en 3 horas, ¿no? Y en la última placa, la alerta tendría una duración inicial de 48 horas, con posibilidad de extenderse otras 24. Esto nos referimos a, por supuesto que lo van a seguir buscando a esa persona desaparecida. Hablamos de un mecanismo donde todas las estructuras del Estado y otros organismos trabajan, entre comillas, incansablemente en buscar a esa persona. Después se la sigue buscando, pero bajo otras formas. Y por último, obliga a la difusión masiva de búsqueda mediante medios, telefonía móvil, es decir, que nos llegue a nuestros celulares una notificación de que estamos buscando a tal cual. Fulano de tal. Pero yo te digo una cosa, de cada... ¿Cómo se llamaba esa muchacha? ¿Cómo se llamaba esa niña que desapareció en Tierra del Fuego, en Ushuaia? No recuerdo. Sofía Herrera. Por eso... Por ahí arranca el... Claro. En esa época, los que hacíamos periodismo, además de Missing Children, que ponían alerta, nos pedían hacer grabaciones. Yo la hice, me acuerdo. Época, hay que remontarse, ponerle 30 años atrás. Es mucho y a veces sí. Antes, para ver una película ibas a un videoclub. En un VHS, que era un cassette, donde vos tenías el registro de una película y tenías una videocasetera. O proyectabas
en lo que ahí estaba, en tu televisor y veías una película. ¿Dónde alquilabas eso? En un videoclub que tenía de todos los géneros y qué sé yo. En esos videos, diferentes periodistas decíamos con la foto del desaparecido o de la desaparecida, María, 4 años. Si la viste, llama a tal teléfono. En esa época era la Secretaría del Menor y la Familia. Luego, paralelamente, se ponía en productos masivos, como la yerba mate, la mayoría de los que vivimos en estas tierras consumimos, entre otras cosas, yerba mate para tomar un mate o qué sé yo, aparecía la foto de quien se buscaba. Todo eso se cortó. Digo, qué sé yo, hoy con tanto clic, 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 podrían aparecer, además de productos para, ¿no? Productos para consumir, además todo el día, consumí, jugá. También se le podría sugerir a aquellos que están escribiendo hacer circular no solamente rostros, sino datos de aquellos y aquellas que se están buscando. Vale destacar que este programa ya existe, por supuesto. Digo, el caso Loan se ha hecho, lo que se busca es que esté reglamentado por una ley y que tenga mecanismos o criterios más completos según la óptica porque de después está el plan nacional, que el plan federal, mi provincia lo puede, mi provincia no. Apenas, punto y aparte, hay una información de último momento que tiene que ver con la CGT. ¿Qué dice la CGT? Exactamente, la CGT convocó una conferencia de prensa en su sede de la calle Azopardo hoy a las 16:30. Probablemente anuncie medidas contra el gobierno y los principales temas de discusión hoy que tiene la Central Obrera contra el oficialismo. Te tiro uno. Por favor. Gracias a la ley de modernización laboral, el gobierno apuesta a modificar casi 800 convenios colectivos de trabajo, una decisión que para la CGT va a traer mucha conflictividad. Bueno, y hay un dato la semana anterior que estuve viendo sobre el porcentaje de 40% de no solamente de trabajo no registrado, de donde cada uno resuelve su ingreso como puede. Bueno, vos viniste acá hoy con una moto. Alguien dice, no llego a fin de mes, tengo una moto, te llevo de un lado para el otro, más allá de aquellos con la caja naranja y qué sé yo. Estamos hablando de la informalidad, ¿no es cierto? Pero punto y aparte, me dijiste que... ¿Quién es el diputado? De pesca, ¿no? Bueno, sobre este tema tenemos información, pero el diputado Luque opinó y dijo, a ver... Bueno, básicamente lo que implica el acuerdo es la prohibición de descarga para todos aquellos buques que llegan a algún puerto argentino y que no pueda tener ningún tipo de funcionalidad ni de tratamiento, descargas o de aprovisionamiento dentro de un puerto de nuestro país, en tanto y en cuanto provengan de cuestiones ilegales y temas que están relacionados con pesca ilegal o temas relacionados con algún delito que se pueda haber convertido dentro de ese buque. La Argentina sanciona, Prefectura Naval Argentina o aquellos que están controlando nuestro mar argentino, que lo hacen con muchísimo esfuerzo, con mucho ahínco, poder lograr detectar justamente estas ilegalidades de depredación en el mar argentino. Les conviene pagar multas, aunque sean millonarias, pero al otro día continúan pescando porque les resulta mucho más beneficioso pagar una multa y continuar pescando el otro día y aceptarla rápidamente. Lo que nosotros creemos es que hay que compararlo como un delito con prisión preventiva de libertad, hasta 6 años de prisión en muchos de los casos, para la pesca ilegal, de manera tal que nuestro mar y nuestro recurso natural sea conservado. Como puede ser, digamos, en una analogía, lo que implica el abigeato en los campos de nuestro país, como figuras de robo de ganado. Esto es una cuestión mucho más compleja y muy diferente, pero nosotros hoy no tenemos tipificado dentro de nuestro Código Penal el delito por depredación dentro del recurso pesquero. Partimos a propósito de lo que dice este hombre. ¿Qué decís vos? Bueno, por lo pronto es uno de los temas que el gobierno... A ver, hay distintos temas que el gobierno intenta tratar, pero que de todas formas está todo paralizado por la agenda que venimos hablando.
si bien el gobierno avanzó con el Super Rigi, que es Sí. una buena noticia en un momento donde claramente el gobierno intenta contener la situación del jefe de gabinete, y más allá de Adorni o no, intenta contener la situación política del gobierno. Hay distintas iniciativas. Ayer se avanzó porque el Super Rigi, más allá de un cuestionamiento, es contemplado como, de acuerdo a lo que se ha votado en el Congreso, como una buena noticia en términos de inversiones o de grandes inversiones. Después hay muchas críticas en este sentido. Ahora, hay tantos temas que se están tratando en comisión. De hecho, el 70%, 80% de los temas que se tratan en comisión quedan en comisión, como este programa. Entonces digo, por lo pronto es una agenda que difícilmente, no quiero ser analista, recién digo, hablaste pero... del presidente. Sí. Cerramos el tema. Digo, ¿el presidente está viajando a España para un premio o una charla? Ambas cosas. Ambas cosas. Sí. Eso es en España, ¿no? Exactamente, entre hoy y el 27. Hoy es, ¿qué día es? Hoy es 20... Hoy es 24, 25. No, hoy es 25. Viajó anoche, a las 23. Viajó anoche. ¿Y ya está en España o está en viaje todavía? Ya está. Ya está. Y no se prevén encuentros oficiales, No. dado la distancia que España hoy tiene un lío en estos momentos políticamente. ¿Cuándo? Ayer estaba No. viendo... No, políticamente tiene un lío importante donde acusaron y ya condenaron a un hombre del gobierno anterior durante la pandemia porque el tipo cobró sobreprecios en barbijos. Sí. Lo veía al actual presidente ayer en el Parlamento. A causa vinculada con acoso. Ida y vuelta. La política a fondo, más allá del verano, porque es pleno verano, qué sé yo. Pero el presidente no va a hacer ningún tipo de encuentro oficial. No hay previsto, incluso en España ya lo descartaron eso. Va Sí, y vuelve. Sí, pero se estima que puede haber algún encuentro con de referentes del partido Vox, Sí. que tiene mucha afinidad ideológica Sí. con él, y con Y- Díaz Ayuso, Y ese es Ayuso. Y el presidente está la viajando luego... alcaldesa de Madrid. Alcaldesa de Madrid. Bueno, en México tuvo un ida y vuelta importante. Ayer cumpleaños la presidenta de México, la señora Sheinbaum. Sí. Y hoy se pronunció a propósito de los recursos naturales de México. Es otra cuestión. Y luego vuelve a la Argentina y va a los Estados Unidos. Está invitado especialmente por el presidente Trump a los festejos o celebración de la independencia de los Sí, Estados tiene Unidos el 4. una escala en Asunción el 30 de junio para participar de una cumbre del Mercosur. Uruguay, Hay cambio de Paraguay le titularidad. pasa la presidencia pro tempore a Uruguay. Exactamente. Paraguay a Uruguay. Ajá, Exactamente. ok. Y está previsto que en su regreso de Madrid, el presidente Milei se muestre con Flavio Bolsonaro, Exactamente. hijo de Sí. el expresidente brasileño. ¿Dónde se va a ver? Y se van a ver en Buenos Aires. Hay un evento previsto, un evento político. Que Ayer está ganó previsto la Brasil. próxima semana. Ayer hablando de Creo que fútbol. Israel. Sí, ayer Sí, hablando mal de no fútbol. Ayer Brasil ganó. Ayer Brasil ganó. 3 A 0 a 3 a 0 Escocia. Escocia. 3-0 a Escocia. Y volvió a jugar Neymar, Sí, jugó 20 minutos que fue compañero de Messi. en el Barcelona. Y en el PSG. Y en el PSG. Qué lindo era ese equipo de Barcelona. Impresionante. Con Luis Suárez. La Qué lindo MSN. eso, ¿no? MSN. Qué lindo que era eso. Messi, Neymar, Hablando un poquito de fútbol, pues ya me queda 1 minuto o 2 minutos ya, no sé. ¿Cuándo juega Argentina? El sábado a la noche. el sábado 23 horas contra Jordania. Ayer ¿Por qué dijiste Jordania? Me ¿Qué salió- le pasa? ¿Qué le pasa? Me Bueno, salió el Jordan Bueno, contra claro, como Jordan. Jordan. pórtate bien. Claro. Bueno, Como si no sería... Jordan. hoy Claro, me sí, llama Jordan. un periodista extranjero que había recibido, que estaba en Buenos Aires cubriendo otras cosas, y me dice, Horacio, ¿tenés algún teléfono o una dirección de algún local, restaurante, pizzería, cafetería que han clausurado porque pasan los partidos? Le digo, no sé lo que me estás hablando. Parece que la FIFA, y después averigüé, sanciona a aquellos que convocan, en este caso el sábado a la noche, quien no quiere estar con algunos amigos, tomarse algo y ver el partido. Vos no podés convocar, bueno, venite, tomate algo y mientras te ves el partido de la FIFA. No podés. Porque la FIFA se guarda los derechos de todo lo que proyecta en la pantalla. O sea, lo que no podés son hacer- solamente jugadores que van y que O vienen. sea, lo podés Interesante. hacer con los derechos que te otorga. Ejemplo, pasa igual en casi todas las provincias. La ciudad de Buenos Aires
evidentemente hace todos los trámites administrativos con la FIFA y por eso que lo pasa a los partidos Así de la es. selección en Lo ves en un Plaza canal de Sever, por ejemplo. donde ahí van muchas personas. Ahora, si nosotros se nos ocurre En la que esquina de casa pongo un televisor y Vengan cobro la todos. entrada o te doy con un café con leche y lo vemos. eso ocurre lo mismo que si vos querés ver una serie de Netflix o de cualquier plataforma, Poniendo y, estaba. va a venir el señor Netflix y te va a decir, usted Bueno, no puede hacer eso. Así Es que de difícil control también. llamé ¿no? a otro. Obviamente que Sí, por ahí nomás. Hoy a la mañana clausuraron una cafetería en Palermo. Le dije, bueno, mira, el dato que tengo, porque consulté a Pepe otro canal, que tenía la data, se lo pasé al amigo extranjero, ok, very well, qué sé yo. Sábado a la noche entonces, Jordania. Sábado 23 horas. el presidente lo va a ver en Olivos, el presidente regresa al país casi al mediodía del sábado, así y que llamará a alguna gente amiga. Al presidente le gusta el fútbol. sí, Sí, además, por lo que se ve en redes sociales, está muy atento al desarrollo de la Claro. selección. así y que- fanático de Messi. Entre otras cosas. Bueno, gracias. Estemos atentos para el Tema, ya que estamos a segundos. ya que estamos en agenda parlamentaria, la semana que viene en diputados y en el Senado se reúnen por las interpelaciones de Adorni para resumir con Listo, todo ya este está, mar de titulado. datos Listo. comisiones con el tema Adorni. Chao, buena vida. Gracias, Horacio. Nico. ¿A mí no? Nunca empezamos. Y vos no te vayas. Estás en Diputado TV, en comisión. Gracias por acompañarnos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional